Bien, continuamos entonces, ¿sí? Están ingresando algunos compañeros. Ya. Bien, entonces sigamos explicando acá. Bien, estamos a punto de realizar la condición 2, ¿no? En este caso era la restricción del logaritmo, ¿sí? Fíjense que aquí anotamos mayor o igual que cero y acá despejamos x, ¿no? Lo único que hice acá, este menos x, a otro lo pasa a sumar. Ahora para poder ver mejor la ecuación, lo invertimos, ¿no? ¿Sí? Y manteniendo siempre la condición, ¿sí? Una, fíjense, entonces ahí quedaría, ¿no? Ahora, ¿a qué ecuación le hace recuerdo el x? Si ustedes lo manejan como ecuación sin la condición, ¿no? Aquí, ¿cómo sería esto? X igual a 3, ¿no? Es la ecuación de una recta, Una ¿sí? recta. Es una recta, pero sin la condición, ¿no? Bien, vamos a dibujar entonces acá lo siguiente. ¿Cómo creen que va a ser x igual a 3? Una recta discontinua. Ya discontinua, pero ¿cómo va a ser? ¿Cortando en x o en y? A veces ese ha sido un gran problema, ¿no? Cuando les da recta, ¿no? Por ejemplo, si yo anotaría, vamos a hacer un Cortándole. ejemplito acá, antes una introducción, ¿no? De rectas. Por ejemplo, si corta acá y corta en 5, fíjense que está cortando en 5, pero ¿en quién está cortando? ¿En qué? En y. Como está cortando en el eje y, entonces esta ecuación sería, llamaría y igual a 5. ¿A ver? Digamos que acá valga, digamos que una recta corta así, y justamente está cortando en 6, pero está cortando en x. Por tanto, esa recta sería x igual a 6. ¿Se entiende? Si cortaría aquí abajo una recta y está cortando en -7, digamos, está cortando en y, por tanto esa recta sería y igual a -7. De esa manera se grafican las rectas. Solamente es identificar en qué número corta, pero en qué eje está cortando. ¿Sí? De esa manera entonces se identifican cómo sería. Ahora, aplicando en nuestro caso, ¿no? Y con el que nos corresponde, dice que estamos cortando en 3. Bien, entonces vamos a cortar en el eje 3. Pero para poder realizar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, este va a ser 1, este va a ser 2 y este va a ser 3. Ahora, la recta sería así, ¿no? Si dibujamos x igual a 3 como ecuación, pero cuando nosotros nos vamos a la ecuación, fíjense que es mayor o igual que 3. Y nosotros dijimos que cuando es mayor nomás, la gráfica es segmentada. Entonces vamos a segmentar por la condición, ¿no? Entonces segmentamos ahí. Fíjense, de esa manera entonces tenemos la recta. Ahora, a esa recta yo no le puedo colocar x igual a 3, ¿no? Tenemos que respetar la condición. ¿Bien? Ahora sí. Está cortando en 3. Ahora la pregunta sería, ¿hacia qué lado se encuentra la condición o el lado pintado? Tenemos dos opciones, pintar esta zona o pintar esta zona. Y para poder decir qué lado voy a pintar de mi región, voy a la condición. Fíjense, esta es la condición. Pero para poder determinar, aplico un punto cualquiera. Ahora me pregunto, ¿la función está cortando el origen? No, entonces puedo elegir el punto 0,0. Si ustedes eligen el punto 0,0 ahí, elegimos el punto 0,0, 0,0. Este es para x, este es para y. Pero mi función solamente tiene x, ¿no? Entonces reemplazo x. Digo ahí, ¿no? Fíjense, ahí va a quedar este 0. ¿Sí? Antes de hacer eso, vamos a anotar lo siguiente, que no haya confusión, ¿no?
primero anoto la función, ¿no? Esta es la función. Ahora digo x vale 0, ¿no? Entonces acá 0. Ahora, ¿esa afirmación es falso o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdadero, ¿no? Ahí claramente podemos decir que 3 sí es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces ahí, ¿qué pintamos entonces? Hacia el lado, hacia el punto que asignamos, ¿no? Este punto acá asignamos. Entonces, pinto la región de la siguiente manera. Todos estos lados tendría que pintar. Algo muy importante acá, fíjense que aquí la gráfica está segmentada por la condición. Si comparan con la otra, era continua, ¿no? Por la condición también. Bien, ese sería entonces el dominio de esta función de acá. Bien, ¿alguna consulta de este ejercicio? Ya, si no hay ninguna, hagamos la tercera condición. Bien, acá es x más y distinto de 0. Ahora, nótese que esta condición es distinto, ¿no? Distinto de 0. No es una condición como vimos hace un momento. Bien, cuando es distinto de 0, acá lo más común sería despejar lleno para poder graficar. En este caso, acá sería menos x, ¿no? Listo. Ahora, ¿cómo grafico una ecuación de la recta cuando no tiene un punto de corte? O mejor dicho, una pendiente, ¿no? Pero vulgarmente decimos un punto de corte en el eje XY. ¿Qué sería el eje Y? Acá sería el eje X, ¿no? Ahora, hace un momento cuando hicimos el otro ejercicio, nosotros dijimos si Y vale 0, ¿cuánto vale X? Menos 1. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. Y graficamos, ¿no? Pero en este caso no tenemos este numerito acá, un número acá, directamente tenemos así. Y igual a menos X. Ahí yo no puedo decir si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Claro, podemos decir, pero fíjense que en ambos casos va a dar 0. ¿Qué significa eso? Que está cortando en el origen, ¿no? Ahora, cuando se presenta esa situación, o esa incertidumbre, otra palabra, se hace de la siguiente manera. Se maneja esta regla que también es muy efectiva. Fíjense que aquí hay un signo menos, ¿no? Y acá tenemos X. Ahora, para graficar, nosotros sabemos que aquí, sabemos que hay un 1, ¿no? Y también sabemos que hay un número 1 en el denominador. Pero no se lo anota, pero se sobreentiende, ¿no? Bien. Ahora, estos numeritos que ven acá, también se puede graficar con eso. Ahora, para X, ¿cuánto voy a recorrer? Ahí me dice que voy a recorrer 1. ¿Sí? Vamos a recorrer 1. Fíjense que para X este de acá, ese es para X. Creo que no se ve bien, vamos a cambiar de color. Fíjense, para X recorro 1, ¿sí? Y para Y voy a recorrer, en este caso, Y maneja el signo, ¿sí? El Y maneja el signo, ¿sí? Eso es muy importante. Solamente la variable Y maneja el signo, esa es una condición para esta regla. Para X voy a recorrer 1. Antes de hacer eso, hago mi escala 1, 2, y voy a empezar a graficar de la siguiente manera. Fíjense que para X, ¿cuánto recorría? Una unidad. Del origen hasta aquí recorro 1. Hasta ahí. Y para Y, ¿cuánto voy a recorrer? Maneja el signo, ¿no? Como este es número 1, entonces Y se lleva el signo, entonces recorre menos 1 a partir de ese punto que hemos quedado. Y como podrán notar, ese punto de ahí está hacia abajo, ¿no? Fíjense, si partimos acá y contamos menos 1 sería hacia abajo, ¿no? Y ahí tendrían el punto, ¿no? ¿Sí? Ahí tendrían el punto.
Ahora, este punto que hemos hallado con el punto de origen une y van a tener la ecuación, en este caso, de la función. Y ahí está. Esa sería entonces la función que representa esta ecuación de acá. ¿Se entendió? Tal vez preguntarán, ¿pero qué pasaría si fuera positivo? Y acá, por ejemplo, este caso se aplica mucho cuando tienen así 7 quintos, digamos. Lo mismo, para x recorre 5, llegan al punto 5, ¿sí? Y a partir de ahí cuentan 7, pero ¿con qué signo está acá? Positivo, entonces cuentan hacia el eje positivo de y, ¿no? Aquí contamos hacia abajo porque abajo el eje negativo de y, ¿no? Cuentan ahí 7 y juntan los dos puntos, el origen con ese punto y van a tener la recta. ¿Bien? Generalmente se aplica cuando tienen números y no tienen un punto de corte, ¿no? Bien, eso. Bien, ahora vámonos a la condición. Una vez que tenemos ya representada la función, me percato que la condición es distinto de 0, ¿sí? Cuando la condición es distinto de 0, se hace lo siguiente. Acá le voy a anotar una esquinita, o acá. Si la condición fuera distinto de 0, la gráfica es segmentada. La gráfica es segmentada, pero el dominio es todo. ¿Sí? El dominio es todo. Bien, un ratingo se escribió. Bien, no sé si yo lo anoté o se anotó de acá. No. Uy, creo que se borró todo. Sí, se borró todo. A ver, vamos a verificar. Ah, no, está acá, está acá. Bien, no sé si me escuchan, chicos, me confirman, por favor. Parece que se fue mi internet, parece. Sí, sí, se lo escucha. Ya, vamos, ya. Bien, esta diapositiva la vamos a cambiar ya. Ya, aquí ahorita lo voy a anotar, esto no sé, no lo puedo borrar. Bien, les decía, ¿no? Cuando la gráfica es así, ¿no? Igual pero distinto, la gráfica es segmentada. Toda la gráfica la segmentan, pero la característica que acá pintan todo, ¿sí? El dominio aquí sería todo. El dominio es todo. Todo lo pintan. No importa cuál sea la función, parábola, recta, hipérbola, pero siempre que haya esta condición de acá, se segmenta la gráfica y el dominio es todo. Es el único caso donde se puede pintar todo, ¿sí? Ambos lados. No importa en este caso, la condición. Basta que sea distinto y ya se pinta todo. ¿Bien? ¿Se entiende eso, no? Ahora aquí, nosotros hemos graficado la función, pero aplicamos la condición y la condición me dice que esto de acá es segmentado. Entonces voy a segmentar. Ahora aquí no tengo que elegir ni un punto como hicimos hace un momento. Acá vamos a pintar todo. Entonces aquí el dominio sería todo. Ahora es indiferente cómo lo pinten, así cruzado, recto. ¿Ya? Yo lo voy a pintar así. Entonces aquí el dominio sería todo. ¿Bien? ¿Alguna consulta de ahí? Todo claro hasta ahora. Ya, listo. Ahora, como ya no tenemos que en este caso, como ya no tenemos que,
Fíjense, ya hemos graficado las tres funciones, ¿no? Prácticamente las tres restricciones con su respectiva condición. Ahora lo que tocaría sacar sería el dominio total de la función, ¿sí? El total. Y para poder hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar una gráfica total de todas las funciones que hemos dibujado. ¿Sí? Por tanto, quedaría así, ¿no? Esto sería Y. X. Ahora, la primera gráfica que teníamos como dato era 1, 1, ¿no? ¿Sí? 1, 1. Fíjense, vamos a decir acá, este es 1, este es 2, este es 3. Entonces aquí sería 1 y aquí sería 1. Bien. Entonces, esta gráfica acá era continua, ¿no? Vamos a hacerla continua. Bien, más o menos está recto, ya vamos a decir que está recto, ¿ya? ¿Sí? Más o menos, ¿bien? Y la otra gráfica que teníamos a continuación era segmentada, ¿no? Y cortaba en 3. Aquí vamos a estar menos 1 y este era 1, ¿no? Acá vamos a hacerlo segmentado.